Amada Iglesia del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Así como estamos de pie, los quiero invitar a que me acompañen a darle lectura a un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, verso 5. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 5. Quiero que me acompañen a dar lectura todos juntos en voz alta, y dice la palabra de nuestro Dios así: Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Ocupen su lugar. Bien, amados hermanos, en estos estudios que hoy estamos teniendo son muy importantes para nuestra edificación, para ese conocimiento que debemos de tener, que debe de tener la Iglesia de Dios, ya que se está tratando de la profecía de nuestro Dios. Nosotros creemos, la Iglesia de Dios cree, como dice el apóstol Pedro en su capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, y creemos así. Dice el verso 20 y 21: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces así creemos, la Iglesia de Dios así cree, que todo lo que está escrito en este volumen sagrado que es la Biblia, el libro de Dios, es la palabra de Dios, y que no fue escrita por una particular interpretación, sino que fue inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Y si fue así, entonces fue la voluntad de nuestro Dios dejarlo escrito en este volumen sagrado. Así que entonces, antes de darle explicación a nuestra lectura base, el 11 de junio de este año yo compartía un tema con ustedes y que le había titulado El misterio oculto por los siglos eternos. Y terminábamos con Apocalipsis capítulo 5, con la apertura del primer sello, que hoy ya lo vimos el sábado pasado. Y también tocábamos Apocalipsis 14:5 y Apocalipsis 7:9 en adelante. Y mirábamos cómo en la apertura de ese primer sello, que fue abierto en el año 26, y quiero darle lectura a este pasaje de Apocalipsis 14:6 o 14:5, dice la palabra de nuestro Dios, que este pasaje también lo tocábamos, por lo cual nos llevaba a hacer un comentario que ha traído controversia en estos tiempos, y que también lo fue en ese tiempo de los apóstoles de Jesús. ¿Y qué es lo que hoy vamos a analizar? El capítulo 14 en el verso 6 dice así: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu y lengua,
y pueblo. En otras palabras, a toda la raza humana. ¿Por qué? ¿Por qué tocábamos estos pasajes? Porque dentro de este misterio, con la apertura de este primer sello, dejaban al descubierto muchas de las cosas que nuestro Dios tenía para dar a conocer a su pueblo, para dar a conocer a su iglesia, y que en el tiempo pasado no se les reveló a ningún hombre, sino a los santos hombres de Dios, como fueron los apóstoles. Así que entonces, estos pasajes nos dice que ya no solamente era un pueblo en particular, sino aquí ya estaba hablando de naciones, pueblos y lenguas. Ya no solamente era al pueblo judío. Y entonces nos vemos en la necesidad de que, así como en el tiempo pasado surgió este conflicto, a hoy en día también lo tenemos. Y es por eso que tocaba el texto de Hechos capítulo 15, verso 6, que dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quién era este grupo? Un grupo de la secta de los fariseos. Pero cuando ellos se levantan y dicen, es menester que se les mande que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes se tenían que circuncidar? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del tema. ¿Cómo eran estos fariseos? Vamos a ver un poquito, ya que uno de los que se encarga o de los que Dios escoge para revelar estos misterios pertenecía a este grupo. Y vamos a ver, si él era así, quiere decir que todos los de este grupo eran así. Pero lo más importante aquí que vemos que dice que de los que habían creído, habían pertenecido a ese grupo, pero ahora habían creído en Jesús. Solamente que no habían podido entender todavía, o a uno se les había revelado lo que venía con la apertura de este primer sello en el plan divino de salvación, que era el Evangelio eterno. No se les había descubierto todavía ese misterio, sino que Dios escoge a un personaje para darlo a conocer. Así que entonces veamos un poquito cómo era este grupo o estos hermanos que pertenecían a este grupo de los fariseos. Dice el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, en su verso 4 y 5. Pablo perteneció a ese grupo, y dice así, capítulo 26, luego vamos a ver el 22, capítulo 26 de el libro de los Hechos, verso 4 y 5, dice así: mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. O sea que era una de las religiones, una de las sectas, uno de los movimientos más rigurosos.
Y es por eso que se levanta este grupo, hermanos que ya habían aceptado a Jesús, dijeron, si estos están entrando, tienen que circuncidarse, porque vamos a ver otro pasaje, cómo eran en la forma de tomar las cosas de Dios. Dice ahora el capítulo 22 del libro de los Hechos, verso 3. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel. He enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois. Así que Pablo venía de ese grupo, entonces ya nos podemos imaginar cómo ellos reaccionaron al ver que muchos que no eran judíos estaban aceptando el evangelio. Dice ahora, vamos a ver, porque aquí menciona un personaje que dice que él fue criado a los pies de un personaje que se llamaba Gamaliel. ¿Quién era este Gamaliel? Dice el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, verso 34. Esto es para que nos demos una idea a quienes se iba a enfrentar Pablo, para dar a conocer estos misterios que traían la salvación para muchos que no eran judíos. Dice capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó sacar fuera un poco a los apóstoles. Este hombre no era cualquier hombre, era doctor de la ley y era venerable a todo el pueblo de Israel. Así que a los pies de este personaje fue instruido el apóstol Pablo. Y él decía, yo he nacido, he vivido bajo esta secta, la más rigurosa, la secta de los fariseos. Así que entonces ya nos podemos imaginar cuando con la apertura del primer sello, donde se da a conocer el evangelio eterno, la salvación para toda la humanidad, al ver este grupo que Dios había puesto para enseñar a la nación, para instruir a su pueblo, pero que ellos se quedaron con todo, y al ver que ahora esas promesas estaban pasando a la gente que no era judía, pues se levantaron y protestaron. Dijeron, no, es menester mandarles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Hoy entonces vamos a ver toda esa parte, porque sí, muchos conocemos, hablamos de la circuncisión, podemos tener un diálogo, pero necesitamos saber dónde fue o cómo fue que la circuncisión entonces que fue dada al pueblo de Israel, ya no la tenemos que llevar a cabo nosotros. Y así como surgió este problema, este conflicto en el tiempo de los apóstoles y de Jesucristo, hoy lo tenemos también, porque vamos a encontrarnos con muchos hermanos que incluso han estado con nosotros y que a hoy les van a decir que si no se circuncidan, no pueden ser parte de ese pueblo de Dios. O sea que no podemos tomar el texto que dice Gálatas 3:29, porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. No la podemos tomar. ¿Por qué? Porque es menester, como dijeron estos hombres, circuncidarse. Es lo que hoy entonces vamos a ver.
que así como Dios levantó hombres poderosos para guiar al pueblo de Israel, para instruirlo, para llevarlo, tenía o fue necesario pues que levantara hombres en estos tiempos para enseñar, para dar a conocer todos los misterios que no habían sido revelados en el tiempo pasado, para que pudiera alcanzar ese plan divino de salvación a toda la humanidad. De lo contrario, solamente se quedaba en el pueblo de Israel, así como lo dijo el Señor Jesús en sus primeras predicaciones: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hoy vamos a ver esto, así como dijimos que Dios tomó hombres, así también hoy. Y entonces vemos ahí en el mismo libro de los Hechos, ahora en el capítulo 9, dice el verso 13 y hasta el verso 16. Hechos capítulo 9, verso 13 al 16. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿De quién estaba hablando Ananías? De Saulo, del apóstol Pablo. Porque ya vamos a encontrar que en su defensa o en su testimonio del apóstol Pablo, él decía: yo fui perseguidor de la iglesia. En el estudio que tuvimos hoy en la mañana, en el tema, mirábamos que él dice que fue testigo o participó de la muerte de los santos, consentía. Y entonces, cuando Ananías sabe que venía este hombre para acá, ya de antemano ya había escuchado que traía un grupo de soldados y venía rumbo a Damasco, a donde se encontraba un grupo de hermanos. Y su venida no era tan buena, pues venía a tomar los presos para llevárselos. Y cuando le llega la noticia a Ananías que lo tenía que recibir, dice: no, Señor, yo he escuchado mucho de este hombre, cuántas cosas malas ha hecho a tu pueblo. Pero sigue diciendo en el verso 14: y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les sea menester que padezca por mi nombre. Así que la respuesta a Ananías fue: ve, atiéndelo, recíbelo, porque este es el instrumento que yo voy a ocupar para seguir el plan divino de salvación hacia la humanidad. Porque este va a ser el instrumento que me va a poder llevar ese mensaje a reyes, a príncipes. ¿Por qué los otros no? Porque así como vemos en el tiempo pasado, Dios preparó a hombres. Ahí tenemos a Moisés. Moisés nace en una tierra que no era la tierra de Israel, cuando estaban esclavizados en Egipto. Lo prepara, lo instruye bajo los pies de Faraón, pero lo preparó para que pudiera después enfrentarse al mundo y poder sacar a su pueblo de esa esclavitud. Y ese Egipto literal que fue en el tiempo pasado es ahora el Egipto espiritual en el cual nosotros vamos. Pero antes tenía que dar a conocer, dice, su nombre a los gentiles. Pedro ya había comenzado, pero como que Pedro no tenía el carácter. Aún así, cuando decimos quién de los apóstoles era un poco más fuerte en carácter,
Y decíamos Pedro, porque cuando ve aquel siervo de los sacerdotes vienen y él saca su espada y le corta la oreja a uno de aquellos hombres. Pero Pablo aún era más. Pero Pablo usó todo esto para la obra de nuestro Dios. Así que entonces Dios le dice a Ananías: este me va a ser instrumento para llevar mi palabra a príncipes, reyes de la tierra y dar a conocer mi nombre. Así que entonces ahí fue donde comienza, donde se empieza a destapar todos aquellos misterios que muchos de los judíos no conocían. Pedro los empezó a conocer, pero no en su totalidad, y aún así vamos a ver lo que pasó en una de las salidas que tenía predicando la palabra. Pues dice allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 42 al 46, para que empecemos a ver cómo surgió todo esto, porque ya vimos que el evangelio tenía que ser predicado a toda nación, lengua, pueblo, y entre ellos iban los gentiles también, no solamente los judíos. Pero dice entonces en el capítulo 10, verso 42 y 46, dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es este que está hablando? Pedro, en su discurso. Y le está hablando al pueblo, y dice el 43: a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón. Dice, todos los que Él creyeren, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que había venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando Pedro está predicando, cuando Pedro está hablándole al pueblo, de repente dice que ven que los gentiles eran llenos del Espíritu Santo, y se asustaron los que venían con Pedro, porque los que venían con Pedro eran judíos que habían ya aceptado a Jesús, pero eran los que hablaban de la circuncisión. Por eso dice, se asustaron los de la circuncisión de que también en los gentiles se había manifestado el Espíritu Santo. Y dice el capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, pero ahora en su verso 42, dice así: y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablase estas palabras. Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo y que los de la circuncisión se asustaron o les causó sorpresa, porque como si el Espíritu Santo no se podía manifestar en los incircuncisos, solamente en los de la circuncisión, en este caso en los judíos. Pero aquí dice que el sábado siguiente los gentiles le rogaron que volvieran a ir. Y entonces dice el 45 del mismo capítulo 13: mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Y entonces ya nos podemos imaginar la controversia que se va a armar al ver que en los gentiles también se está manifestando el Espíritu Santo, o que los gentiles también ya están recibiendo el Evangelio, que entre paréntesis pues se miraba que era para el pueblo judío solamente. Así que entonces dice que hubo este grupo de judíos que se enojaron y contradecían a Pablo y a Bernabé. Dice en el verso 48: y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles que oyeron el mensaje, los que vieron las maravillas de Dios, que Dios había mandado su Espíritu y se estaba manifestando en ellos, dice que estaban gozosos. Así como un día nosotros también que conocimos que aún no siendo judíos, Dios también tiene misericordia de nosotros. Así este grupo de gentiles dice que alababan a Dios, magnificaban a Dios, pero ese gozo, esa alegría como que de repente se fue opacando cuando surge este problema. Y sucedió en aquel tiempo y está sucediendo hoy en día. Así que cuando este grupo de fariseos vio que estaban entrando, que el Espíritu Santo se estaba manifestando a los judíos, dijeron: no puede ser posible, porque ellos son de la incircuncisión y nosotros somos de la circuncisión. Ellos tienen que estar circuncidados si es que quieren participar. Así lo dice la ley de Moisés. Y entonces dice en el capítulo 15, verso 1, comienza este conflicto contra Pablo y Bernabé. Y se hizo tan grande que se tuvo que llevar a un concilio, porque se tenía que definir esta situación, no podía continuar así. Pablo lo tenía bien claro, pero no se había presentado el momento para poderlo exponer. Tenía que exponerlo, pero tenía que recibir el apoyo de los ancianos y de todos los apóstoles. Pues dice el verso 1 del capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa alegría, ese gozo que inundaba los corazones de aquellos gentiles que se llegaron, porque dice ahí el capítulo 13 del libro de los Hechos que toda la ciudad se amontonó ese día sábado y al sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios, y se dieron cuenta que la salvación también era para ellos. Pero empezaron a recibir esto de que no pueden recibirla porque entonces tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y es por eso que en el verso 5 dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí entra el conflicto entonces. ¿Estarían mal? ¿O por qué ellos se oponían a que los gentiles también recibieran estas promesas? Y no solamente las bendiciones que venían con esas promesas de Dios, sino la vida eterna. Porque así lo vemos en el 48, cuando vimos que los que estaban ya puestos o ordenados para vida eterna. Y seguramente en ese concilio se levantaron estos grupos y dijeron, o estos hermanos y dijeron: hermano Pablo, no puede ser posible de que ellos no se tengan que circuncidar.
como a hoy en día. A hoy en día, muchos de estos hermanos que estaban con nosotros y ahora predican que se tienen que circuncidar, que nos tenemos que circuncidar, porque se les ha cegado su entendimiento. Y vamos a verlo ahorita, cómo lo va a explicar el apóstol Pablo, porque para eso lo llamó Jesús, o lo llamó Dios a través de Jesús, porque Él fue el que lo evangelizó. Y Él dijo: instrumento escogido me es este para que lleve mi palabra a reyes, a príncipes de la tierra, y sabrá lo que va a sufrir ahora. Así como perseguía a mi iglesia, ahora va a saber lo que se siente. Pero este va a ser el instrumento. A este es el que voy a escoger para revelar estos misterios, porque no lo habían entendido. Así que entonces este grupo se levanta y seguramente le citó las citas de la ley de Moisés en el capítulo 12 de Levítico. Dice así en el verso 3. Seguramente le dieron esta cita a Pablo porque conocían la ley. Eran doctores de la ley, enseñaban la ley. Cuando les dicen: es menester que mandarles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. ¿Y qué decía la ley de Moisés? Dice en el capítulo 12, verso 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días conforme a los días que está separada por su menstruo. Será inmunda, y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, del varón, del niño. Por eso estos hermanos que habían creído en Jesús dijeron que guarden la ley de Moisés, la de la circuncisión. No se está refiriendo a otras leyes, se está refiriendo a la ley que manda que el varón se debe de circuncidar. Así que entonces surge ese conflicto. Pablo entonces ahora se ve en la necesidad ya de hablarles ya fuerte. Ya tenía el apoyo de todos los ancianos. Lo escogieron a él y a Bernabé, pero Pablo iba a ser el que iba a hablar de este tema, de la circuncisión. ¿Cómo es que pasó? ¿Por qué ya los gentiles no se tenían que circuncidar? ¿Por qué el judío sí y los gentiles no? Y es que decía la ley de Moisés. Pero entonces vamos a ver cómo comienza el apóstol Pablo, y dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 11 y 14. Dice así: los va a reprender fuerte, comenzando por el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, aún aunque ya había entendido en parte, él como que tenía miedito todavía de enfrentarse a exponer este tema de la circuncisión, porque sabía a quiénes estaba enfrentando: a una secta, dice, la más rigurosa de su nación. Y dice en el verso 11 al 14, esto dice Pablo: empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacob, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que
Cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Aquí comienza con Pedro, y ya vamos a ver cómo es que les habla para darles a conocer de este conflicto o de este tema que se hizo grande en el pueblo de Israel en este tiempo. Y cuando él escribe estas cartas, lo que es Romanos, lo que es Gálatas, muchos no entienden a hoy en día. Cuando habla de esta ley, piensan que se está refiriendo a todas las leyes, y es la confusión. Y por eso Pedro mismo dijo: tener la paciencia de nuestro amado hermano Pablo, porque cuando escribe todas estas cartas, dice, muchas de ellas son difíciles de entender. Y sí eran difíciles, porque casi que más se trató de esta ley de la circuncisión. Así que entonces reprende a Pedro y a los que venían con Pedro, porque tenían miedo de que antes de que vinieran los demás judíos, dice que convivía con los hermanos gentiles que ya habían recibido el Evangelio, pero cuando vio que llegó este grupo de la circuncisión, que eran judíos, como que los dejó y se vino para acá y tenía miedo. Dice que en su simulación también se llevó a muchos, o algunos decían, bueno, pues si Pedro hace esto, pues yo también. Bernabé también dice que se dejó llevar y él los reprendió. Así que entonces dice allá en la carta a los Romanos, capítulo 2, y vamos a ver cómo es que comienza a descifrar o a resolver esta situación. Dice el capítulo 2 de la carta a los Romanos, del verso 1 al 3. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas, mas sabes que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hace las mismas que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Con esto le estaba dando a entender que Dios había hecho un pacto con ellos, con el pueblo de Israel, pero que por su desobediencia, por no seguir las leyes de Dios, por no obedecerle a Dios, tuvo que dejarlos en ese pacto que Él había hecho con ellos, porque ellos lo quebraron primero. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 30, verso 31. Dios ahí les menciona que ese pacto que hizo con sus padres, ellos lo rompieron, y así que va a hacer otro nuevo pacto. Así que entonces en estos versos, dice ahora el verso 17 de la misma carta a los Romanos capítulo 2, verso 17, dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Les está diciendo ya a este grupo que están pidiendo que los hermanos se tienen que circuncidar. No vamos a omitir algunos textos, pero dice ahora el verso 22 al 29 del mismo capítulo 2. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, y cita a Isaías 52:6. Dice ahora el verso 25: porque la circuncisión en verdad aprovecha,
si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu incircuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo de su natural es, dice así, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Sé que los reprende fuerte. Si nosotros leemos desde el verso 17, así corrido, vamos a ver que les habla y dice: ¿tú qué te dices ser maestro de la ley? ¿O que enseñas? ¿Los llevas o estás ciego tú también? Entonces él aquí les da a demostrar que por todo lo que pasó, ellos ya no obedecían a Dios, no guardaban sus mandamientos como Él se los había ordenado, de manera que Dios tuvo que romper o quitar ese pacto y hacer un nuevo pacto. Eso ya lo vemos en Hebreos 8, pero ya dicho por uno de los profetas en Jeremías 31, que haría un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, el que trae esa potestad de darnos la oportunidad de poder entrar a esas promesas es el Señor Jesús, a través de la apertura de este primer sello que vimos en el sábado pasado. Así que con esto Él introduce el tema de la circuncisión. Ahora dice Gálatas 5, verso 1 al 6. De esta manera él se puso a exponer este tema, porque a él lo había llamado Dios para revelar este misterio, que no todos tenían la capacidad de poderlo explicar como fue el apóstol Pablo. Dice el verso 1 del capítulo 5 de Gálatas hasta el verso 6. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo os hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Les dice a los hermanos que ya habían recibido el evangelio, a los hermanos gentiles, pero que muchos se dejaron llevar por los judíos, que les dijeron: tienen que circuncidarse, tienen que circuncidarse. Y entonces dice el verso 2: y he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovecha en nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. No se está refiriendo aquí a la ley de los mandamientos, sino a la ley en orden a ritos. Esta ley en orden a ritos era la que tenían que hacer sacrificios, matar becerros, corderos y muchas cosas que consistía un ritual. En la carta a los Colosenses, ahí dice que era una cédula de los mandamientos en orden a ritos y que nos era contraria a los gentiles. Por esta ley ninguno podía entrar o ninguno podía recibir la salvación. Así que entonces por eso vino Jesús, abrirnos la puerta de la gracia para poder entrar, y entonces teníamos que recibirle por fe. Y sigue diciendo el verso 4: vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y otra vez, no es de la ley de los mandamientos, la ley en orden a ritos, un ritual. 5: porque nosotros por el Espíritu
esperamos la esperanza de la justicia por la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Así les explica a los hermanos que ya habían aceptado circuncidarse, como algunos de nuestros hermanos hoy en día que hasta ya se fueron y se circuncidaron, y si les hacemos la pregunta de en qué consiste o qué quiere decir eso, pues no lo saben explicar. Y ahora sí, entonces Pablo va a explicarles a este grupo de fariseos cómo es que se dio, porque ya seguramente ellos le citaron toda la ley de Moisés, los textos donde ordena que sí se debe de circuncidar todo varón. Pero en Gálatas capítulo 3, verso 15 al 17, vamos a ver cómo él les empieza a abrir el entendimiento para que ellos puedan reconocer y puedan aceptar que es una promesa que Dios había hecho a través de uno de los padres de la fe, que fue Abraham. Dice así el verso 15 de Gálatas 3, versos 15 al 17. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. En otras palabras dice, cuando un hombre hace un pacto o da su palabra, tiene un valor que se debe de cumplir, no se puede cambiar. Cuanto más un pacto hecho por Dios se va a cambiar, o sea, no lo podemos cambiar. Le está haciendo esta comparación que un pacto, un acuerdo, aunque sea de hombre, nadie lo cancela ni le añade, tiene que cumplirse. Cuanto más un pacto que ha hecho Dios. Sigue diciendo el verso 16: a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Les dice, Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió que en su simiente él daría estas promesas. Y no dijo simientes, sino una, la cual es Cristo. Ahora dice, verso 17, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiso decir Pablo con esto? Acuérdense que los hermanos fariseos que ya habían recibido a Jesús, lo habían aceptado, dijeron, es menester mandarlos que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. La ley de Moisés decía, tienen que circuncidarse todo varón. Así que entonces Pablo les dice que el contrato, o sea, el pacto que hizo Dios con Abraham, y ahorita vamos a hacer números, dice, el contrato que hizo Dios con Abraham y para con Cristo, que fue su simiente, la ley que fue hecha o dada 430 años después, no abroga esa promesa, no invalida ese pacto. Así que entonces, ¿cuándo fue dada la ley de Moisés? ¿En qué año? 1491. Ahora échenle números para atrás. ¿Cuándo fue que Dios hizo ese pacto con Abraham? Viene cayendo en el año 1921, antes de Cristo. Si quiere rectificar, 1921 más 430 años nos lleva a
1491, el día que se da la ley de Dios en el monte Sinaí, el 5 de Sivan del tercer mes del año hebreo. Así que Pablo entonces les abre el entendimiento y les dice: miren, Dios hizo un pacto, una promesa con Abraham, y en esta promesa la hizo que en su simiente habría todas estas bendiciones, y ahorita vamos a verlas, y que la ley que ustedes dicen que hay que mandarles a los gentiles, que tienen que guardarla, la ley de la circuncisión, no estamos hablando de la ley de los mandamientos. Esa ley de la circuncisión que ustedes dicen que hay que decirle a los hermanos gentiles que la tienen que guardar, que se circunciden, fue dada 430 años después que Dios le hizo la promesa a nuestro padre Abraham. Y eso no invalida ese pacto ni esa promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? Dice en Génesis capítulo 12, aquí fue dada esa promesa. Génesis capítulo 12, verso 3. Dice así: después de que Dios le hace el llamado a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré una tierra que daré. Y dice en el verso 3: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa. Así que Gálatas 3:8 dice así. Ahí vimos que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Y no está hablando solamente del pueblo de Israel, esto ya lo toma después, pero aquí dice todas las familias de la tierra. Dice el verso 8 del capítulo 3 de Gálatas: y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, o todas las familias de la tierra. Esa promesa fue dada en el año 1921 antes de Cristo, y 430 años después fue cuando fue dada la ley que los hermanos fariseos decían que los hermanos gentiles que estaban aceptando a Jesús tenían que guardarla, la ley de la circuncisión. Así que entonces ahora comienza a explicarles ya más detalladamente y les hace unas preguntas. Dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, del verso 1 al verso 12. Y aquí es donde vamos a poner atención cómo es que da a conocer este misterio que para muchos judíos hasta el día de hoy no ha sido revelado. Ellos creen que todavía el Mesías no ha venido, que los gentiles no podemos ser parte de ese pueblo de Israel, porque todavía tienen un velo en sus ojos que no se les ha revelado ese misterio. Entonces dice Pablo, comienza Romanos capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido por justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. En otras palabras dice: si alguien va a trabajar, hace un trabajo y se le paga,
ya no es como una gratificación o como que algo el patrón le dijo, oh, ten este dinero. No, es porque se lo ganó. Pero si solamente alguien viene y me dice, mira, te pago lo de un día, te doy lo de un día, sin haber trabajado, es lo que está diciendo, está queriendo decir el apóstol Pablo al pueblo judío, a los fariseos. Abraham no tuvo que obrar, hacer un trabajo para que Dios le diera estas promesas, sino que se las dio porque Dios le complació, porque él vio que creyó, tuvo fe en él y le fue contado por justicia y le dio esas promesas. Sigue diciendo el verso 5. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia, sin obrar, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón el cual el Señor no imputó pecado. Quiere decir que nosotros también, sin haber hecho nada, Dios se agradó, envió a su Hijo unigénito y nos ofrece la salvación gratuita, y eso se le llama por gracia, que sin nosotros haber hecho nada. Y aquí entonces viene ya las preguntas que les va a hacer, y ellos mismos van a entonces a recapacitar y van a entender. Dice ahora el verso 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión? Les está diciendo porque les está aclarando que estas promesas que fueron dadas a Abraham y que 430 años después fue dada una ley, no invalida esta promesa. Esta promesa está firme, pero ellos decían no, que se circunciden. Y entonces les dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión? Él quiere escuchar a ver qué le dicen ellos, porque ellos están pensando, no, es que la circuncisión fue dada a nuestro padre Abraham y él tenía que ordenar a su descendencia que lo hiciera. Y entonces dice, Pablo mismo contesta, dice, o también en la incircuncisión. Sí, o sea, sigue preguntando. Dice, estas promesas que se le hicieron a Abraham fueron porque ¿estaba incircunciso o porque ya estaba circuncidado? Y él mismo contesta. Vamos a seguir leyendo el verso. Dice, porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Les hace una pregunta. ¿Cómo recibió Abraham estas promesas de las cuales ahora los gentiles están participando de ellas y de la vida eterna? Estas promesas las recibió cuando él ya estaba circuncidado o antes que fuera circuncidado. Él quería que le contestaran, porque eran conocedores de las leyes también. Y él mismo contesta y dice, no en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. O sea que estas promesas las recibió antes que fuese él circuncidado. Y estamos hablando cuando él tenía 75 años, que fue el capítulo 12 de Génesis. Y 25 años después, cuando él tenía 99 años, fue que fue circuncidado en el capítulo 17, ahí fue circuncidado. Así que las promesas las recibió antes que fuera circuncidado. Por eso Pablo quiere saber que le digan cuándo recibió esas promesas. Y ahora pues están entendiendo que fue en la incircuncisión. Y sigue diciendo el verso 11: y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Así que entonces, Pablo aquí les está mostrando que estas promesas de las cuales ahora los gentiles están participando y que venían con la apertura de este primer sello para descubrir ese plan divino de salvación, que para los gentiles también habría esas bendiciones y la vida eterna a través de esa simiente que era Jesús, el Hijo de Dios. Así que entonces la circuncisión, ahí se aclara que no se debería de continuar más, porque las promesas que nos alcanzan a nosotros fueron hechas a Abraham antes de que fuera la ley de Moisés, antes de que Abraham fuera circuncidado. Él estaba incircuncidado cuando se dieron estas leyes o esta promesa. Así que por esa promesa nos alcanza también a nosotros. Y dice el verso 12, leímos el 11, dice: recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe, que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también ellos les sea contado por justicia. Dice el verso 12: y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y como que ahí muchos de los hermanos fariseos, judíos, que habían recibido también el evangelio a Jesús, pues se les revela estos misterios. Y es por eso que allá en Efesios capítulo 3, verso 1 al 5 dice: estos misterios que a hoy se nos ha revelado a nosotros, que consistía en que los gentiles también pudieran tener la vida eterna, y ya no tienen que circuncidarse. Dice, vamos a terminar con lo que dice Colosenses capítulo 2. Así que queda aclarado ese misterio de que esa circuncisión ya no se tenía que llevar más a cabo, porque ya entramos al nuevo pacto en el cual venía con Jesús. Jesús, él fue el intercesor, fue el que vino a abrirnos la puerta a través de el evangelio, a través de la apertura de ese primer sello. Y entonces ahora esa circuncisión, dice Colosenses capítulo 2, y vamos a ponernos de pie, verso 8 al 12. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 12. Dice así, todos juntos: mirad que ninguno os engañe por filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Así que con esto termina el apóstol Pablo diciendo: esa circuncisión que se hacía en la carne y que nuestros padres tuvieron que llevar a cabo ahora es en el corazón, bajo este nuevo pacto.
en esta simiente que fue Cristo. Bien, mis hermanos, esperando que hayamos entendido, sé que es un poco difícil para muchos, pero que nos ayude para poder mantenernos firmes y no vayamos a irnos por otro camino que nos vayan a convencer que si no nos circuncidamos no vamos a alcanzar la salvación. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.